Les invito por favor en que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y versículo 19, por favor. Dice así la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Buena porción para poder comenzar este estudio bíblico. El apóstol Juan se estaba refiriendo a estos anticristos en plural por la doctrina que estaban infiltrándose en la iglesia, en la iglesia del primer siglo, y que era esta doctrina del gnosticismo. Al negar esta doctrina diabólica de que el Señor Jesucristo no se había hecho hombre. Entonces, esa es la doctrina del cual el apóstol Juan está criticando y está enseñando hoy día, y dice que oíste que el anticristo viene, pero dice el apóstol Juan también que ahora han surgido muchos anticristos, plural. Pero arriba menciona el apóstol Juan que ahora va a salir un anticristo, una persona, que luego vamos a ir viendo con detalle esta semana y la que viene, Dios mediante, al respecto. Muchos anticristos permanecen en las iglesias locales con la única intención de poder destruir la comunión, la doctrina y desacreditar la Biblia en las iglesias. El apóstol Juan apunta a estos anticristos, a personas que obviamente en el contexto están indicando de que son personas que están desechando y están enseñando una falsa doctrina, como lo dije anteriormente, de que el Señor no se había encarnado, que no había tomado un cuerpo humano. Pero hoy día mayormente quiero poner énfasis en el estudio en esta persona que advierte el apóstol Juan, que es casi la única carta que habla de este ser tan despreciable que es el anticristo. Todo hoy día, y los cristianos estamos tal vez siendo muy pasivos en escudriñar las Escrituras, porque hoy día todo está apuntando a que pueda el mundo entero dar la bienvenida al anticristo. Las organizaciones humanitarias, las organizaciones que están incentivando la desacreditar el Evangelio, la palabra de Dios, el matrimonio por una parte, el LGTB y tantas otras cosas más, incluso el lenguaje inclusivo y tantas otras cosas más, la doctrina que se le está dando a nuestros hijos en los colegios y tantas otras cosas más, son un anuncio de que ya el tiempo, como dice el apóstol Juan, está cercano, ya es el último tiempo. Entonces, para que surja el anticristo gobernando en este mundo, deben acontecer algunos elementos, algunas cosas, y ya todo podemos ver nosotros en las noticias, que hoy día, más que nunca, el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Por lo tanto, parece que hay una contradicción en los valores humanos. Hoy día lo que quiere el diablo es destrozar lo que llamamos hoy día y lo que le llamamos Dios, le llama matrimonio, los derechos de los niños, la educación y tantas otras cosas. Entonces, el anticristo debe de aparecer en este mundo en un determinado tiempo, en un determinado momento.
Pero para que el anticristo aparezca, se tienen que desarrollar ciertos elementos indispensables. Y uno de esos elementos indispensables que tal vez usted lo ha escuchado, que hoy día lo vamos a estudiar tal vez rápidamente, se llama el orden mundial. ¿En qué consiste esta palabra orden mundial? ¿Quién la acuñó? ¿De dónde procede? ¿Por qué el mundo hoy día, los grandes líderes, aún el Vaticano, está por intermedio de los voceros del Vaticano indicando que hoy día necesariamente el mundo necesita un solo líder para poder arreglar todos los problemas de este mundo? Problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas religiosos. Entonces, este nuevo orden mundial apunta a esto, que el mundo entero necesita imperiosamente un solo líder que los pueda guiar, que pueda ayudarnos a solucionar todos nuestros problemas y que por último y por única vez en el mundo traiga la paz duradera a este mundo. Y ese ser lo va a lograr con la ayuda de la muchedumbre, como dice, de ahí nos vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 13. Pero hoy día nosotros los cristianos estamos pasivos para poder descubrir cómo Satanás ha ido engañando a las naciones, ha ido desestabilizando los gobiernos de los mundos. Hoy día vemos, al menos en América Latina, cómo se ha ido desarrollando la política en cada uno de los países y hoy día muchos países están protestando porque la inflación está muy alta, porque los precios están muy altos y etcétera, etcétera. Hoy día, estimados hermanos, no hay país en América Latina que no esté protestando por esta famosa llamada inflación. Pero necesitamos, dicen las autoridades religiosas, un líder que nos solucione todos estos problemas. Después de un gran conflicto, nace la esperanza de que desde los desastres de la guerra surgirá una paz duradera. Ese es el pensamiento, que después de una guerra tiene que venir, tenemos que estudiar, tenemos que ver, lograr que haya una paz sobre este mundo. El primer uso de esta expresión, orden mundial, ¿en qué consiste? El primer hombre que usó esta palabra aparece en un documento de los 14 puntos del presidente de los Estados Unidos, Wilson, que hace una llamada después de la Primera Guerra Mundial y él llama a las naciones para que se crea este famoso estamento que se llama la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces hoy día, después de la Primera Guerra Mundial, todos los líderes se juntaron y llegaron a un acuerdo juntamente con el presidente Wilson y decir, ¿sabe qué? Necesitamos un nuevo orden, porque ya pasamos una guerra, ya murieron muchas personas, entonces hoy día necesitamos un nuevo orden mundial. Eso necesitamos. Ahora quiero decirle 4 puntos. ¿Qué es lo que busca este nuevo orden mundial? Busca 4 cosas. Y si uno no las estudia, la verdad va a quedar en el aire. Primero, busca que hayan relaciones entre los estados, entre los países, que haya una armonía, que haya una paz, que sean mejores los estados y sean más igualitarios. Y se están promoviendo muchas leyes que van en contra de las Escrituras. Se están levantando movimientos que están destruyendo los valores cristianos. Entre ellos el feminismo, entre ellos el LGTB y otras organizaciones que están dañando, están haciendo un socavón enorme, aún en las congregaciones. Hoy día tenemos congregaciones, queridos, usted puede ver las noticias, de una congregación allá en Brasil, donde invitó a un chico que se declaró homosexual y fue vestido de mujer a cantar en una congregación cristiana. Y era un chico que cantaba muy bien y que alguna vez cantó la canción
aleluya, y que ganó un gran premio. Este chico se llama Jota, así le llaman, ¿no? Y fue a una congregación cristiana y le dieron el pase para poder cantar. Y se declaró abiertamente homosexual. Y la iglesia está descansando, la iglesia no está visualizando esas cosas. El mundo dice necesitamos un orden mundial y necesitamos a un solo líder. Entonces lo que quiere este orden mundial es que todos los estados tengan una relación que sean mejores y más igualitarias. El segundo punto que busca el orden mundial es la cooperación entre los estados, que se puedan ayudar mutuamente. Y tercero también, lo que busca el orden mundial es la igualdad en todos los estados. Y por último, lo que busca este nuevo orden mundial es la paz. Estos 4 elementos se han ido conversando después de cada una de las guerras. Fíjese que después de la Primera Guerra Mundial, entre el año 1914 y 1918, que fue la Primera Guerra Mundial, en el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Wilson, quien acuñó la frase el nuevo orden mundial, es aquí cuando la comunidad internacional se orienta hacia la construcción de un nuevo orden mundial. Ellos estudiaron y dijeron, no queremos más guerra, queremos, desde ese año, imagínense, del año 1914, que ya se está acuñando este tema de un nuevo orden mundial. Es decir, hemos pasado de la guerra mundial. Para que no se repita, dice el pensamiento de este orden mundial, para que no se repita tenemos que cambiar el orden que hoy día tenemos y que era el orden que teníamos previamente antes de la guerra. Entonces, en base a estas conversaciones se funda la Sociedad de las Naciones y se intenta implementar estos 4 puntos que le dije. Primero, la relación entre los estados, la cooperación, también la igualdad y también la paz. Entonces, esta Sociedad de Naciones intenta implementar estos 4 cambios. Pero la historia, queridos hermanos, nos demuestra que con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, del año 1939 hasta el año 1945, fracasó rotundamente estas intenciones de poder tener un nuevo orden mundial. Fracasó. Después de la Segunda Guerra Mundial, queridos, se crea otra institución para poder ordenar este tema y se crea la institución de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que también pretendía priorizar estos 4 puntos. Pero algo pasó. El mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide en 2 grandes ejes. Y nuevamente tenemos problemas. ¿Y sabe lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Comenzó la Guerra Fría. Y seguimos pensando en que necesitamos un nuevo orden mundial. Necesitamos este líder. Comenzó la Guerra Fría. Y quiero decirle solamente un pequeño desglose de lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental que acuñaba el capitalismo y el bloque oriental que acuñaba el socialismo, liderado por los Estados Unidos y también por la Unión Soviética. Estos 2 países comenzaron la Guerra Fría al respecto. Bueno, con esto, queridos, con este nuevo golpe a la paz y las consecuencias de la Guerra Fría, se volvió a foja cero. Nace una guerra, se termina la guerra y los líderes comienzan nuevamente a poder intentar lograr cómo podemos tener estos 4 puntos, que los estados del mundo se puedan relacionar entre sí, que sean mejores, que sean igualitarios, que los estados puedan cooperar, que también haya igualdad, que es hoy día lo que más se está pidiendo y lo que más se está peleando en todos los estados del mundo, que haya más igualdad. Y también que haya paz. Y eso no se va a lograr, porque el mundo tiene que prepararse para recibir a este ser despreciable que se llama el anticristo.
Para allá apunta todas estas modificaciones que el mundo está haciendo. Que tiene que caer la economía, que no tiene que haber paz para que este ser despreciable en algún momento tome el gobierno del mundo y pueda dominarlo y pueda traer la paz, que no va a durar mucho, porque esta paz al menos va a durar 3 años y medio. Después de este tiempo, el anticristo se dará a conocer su real intención y dónde entrará en conflicto con el pueblo de Israel e intentará sentarse en el lugar de Dios. E Israel va a rechazar esto. Un estudio cuidadoso del libro de Apocalipsis, queridos hermanos, nos muestra que el apóstol Juan describe al anticristo como rey, mientras que el apóstol Pablo lo describe desde el punto de vista espiritual. Y aún en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel lo describe desde el punto de vista histórico. Toda la Biblia, al menos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, habla de este ser despreciable, que es el anticristo, y que intentará de algún modo poder imitar a Dios, que lo vamos a ver ahí en Apocalipsis después, en Apocalipsis capítulo 13. El anticristo aparecerá en la esfera de este mundo, cuando la economía, la economía, la sociedad, la religión y la política sean gravemente deficientes. Es ahí donde el anticristo aparecerá como el salvador del mundo y como aparecerá como el Mesías para Israel. Y eso es lo que vamos a enfrentar en las Escrituras y lo está demostrando. A Dios gracias, nosotros abrazamos la postura de que cuando comience la gran tribulación, la iglesia ya no va a estar en la tierra, sino que va a ser arrebatada a los cielos. Por lo tanto, dije que el anticristo aparecerá en la esfera de este mundo, cuando la economía, la sociedad, la religión y la política sean gravemente deficientes o estén en una profunda decadencia. El periodo del anticristo durará 7 años, divididos en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, o 42 meses, o 1260 días cada uno de los periodos. Por favor, quiero que vaya ahí a Apocalipsis, capítulo 6. Aquí comienza el apóstol Juan a describir y abrir los sellos. Y algunos han interpretado que este caballo blanco es el Señor Jesucristo, y esa es una escuela, es una enseñanza que hay. Pero a la luz de Escritura nosotros no interpretamos que este caballo blanco sea el Señor Jesucristo, sino que es el anticristo. El Señor aparece ahí en Apocalipsis después, montado en un caballo blanco, y que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Ese es el Señor Jesucristo. Pero este caballo blanco representa al anticristo, que va a traer una paz que no es duradera, va a traer una paz falsa, que va a durar al menos 3 años y medio. Dice así el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí la voz de los 4 seres vivientes vivientes decir, como con voz de gran trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esa es la figura que ve el apóstol Juan sobre este hombre despreciable que es el anticristo. A través de la historia, muchos hombres han servido como prototipos del anticristo. Muchos hombres. No quiero dar nombres actuales, ¿no? Para no ofender, pero sí a lo menos el más importante prototipo que hemos visto nosotros en la Escritura y más importante y el que cumple más detalladamente con este perfil es un hombre que se llama Antíoco Epifanes. Y que el profeta Daniel, lo va a demostrar cómo este hombre
odió tanto al pueblo de Dios, odió tanto a Dios, odió tantas las cosas sagradas, que a lo menos voy a darles 12 características. ¿Cómo lo ve Daniel a este hombre despreciable que se llama Antíoco Epifanes? Y de ahí nosotros podemos sacar un prototipo de cómo va a ser el anticristo al respecto. Al menos en el Antiguo Testamento 12 veces se habla de estas características y se les asocian al anticristo. Primero, para que las vaya notando si tiene tiempo, ¿no? O después puede revisar el video y lo puede buscar. Primero, el anticristo será astuto y traidor. Vamos por favor a Daniel. Aquí les voy a pedir que por favor podamos usar rápido las Biblias. Daniel capítulo 11, versículos 21 y 25. Tal vez en su Biblia aparecerá ahí el nombre de Antíoco Epifanes, ¿no? No sé si en alguna de ustedes aparecerá, al menos en la mía sí, aquí aparece. Dice así el capítulo 11 de Daniel, versículo 21 y versículo 25. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Primero entonces, la primera característica del anticristo, basándonos en el prototipo de Antíoco Epifanes, es que será un hombre astuto y será un hombre traidor. La segunda característica del anticristo, que será exaltado mediante un pueblo reducido, no por la fuerza común. No salga de ahí de Daniel, porque todas las 12 características que vamos a ver del anticristo están ahí en el libro de Daniel. El punto número 2 es que será exaltado mediante un pueblo reducido, no por la fuerza. El anticristo no va a tomar el gobierno del mundo por la fuerza. Muy por el contrario, la gente lo va a aclamar, la gente lo va a solicitar para que este anticristo pueda tomar el poder del mundo. Daniel capítulo 11, también versículo 22, por favor. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Capítulo 8 de Daniel también, por favor. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esa es la intención del anticristo, destruir al pueblo de Dios, porque el anticristo odia todo lo que tenga que ver con Dios, todo. 3. El anticristo se enfurecerá contra el pacto santo y entra en contacto con los apóstatas. Repito, se enfurece contra el pacto santo y entra en contacto con los apóstatas. Capítulo 11 de Daniel, versículo 28, versículo 30 también. Daniel capítulo 11, versículo 28, versículo 30. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Es un ser despreciable. Luego en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 13, vamos a ver más detalladamente de dónde saca el anticristo el poder para gobernar al respecto. Punto número 4. El anticristo contaminará el templo. Recuerde que, según la profecía de Mateo capítulo 24, a la mitad de la semana, el anticristo hará cesar el pacto,
los sacrificios continuos y se sentará en el templo para que lo adoren, y el pueblo de Israel va a rechazar eso porque el pueblo de Israel fue engañado por el anticristo, pensando que el anticristo era su Mesías, y va a comenzar esa guerra de persecución del anticristo para con su nación, para con la nación de Israel. Número 4, él contaminará el templo. Primero va a hacer eso. Luego suspenderá el sacrificio diario, las ofrendas que los judíos están haciendo. Y pondrá el anticristo en el templo la desolación desoladora del que habla Daniel. Todas estas cosas lo va a hacer el anticristo ya pasado el segundo periodo de la gran tribulación. Perdón, del primer periodo de la gran tribulación. Vaya por favor ahí a Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Israel se va a dar cuenta que fue engañado y va a entrar en una guerra contra el anticristo. Y el anticristo los va a perseguir, según lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, donde el anticristo perseguirá a la mujer hasta el desierto para poder matarla, dando una alusión simbólica que esta mujer del Apocalipsis capítulo 12 es Israel. Todo esto es profecía y el apóstol Juan lo estaba indicando así. 5. Con lisonjas atraerá a los ateos. Con lisonjas atraerá a los ateos hacia él. Daniel capítulo 11, versículo 32. Mire lo que dice. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando se den cuenta que fueron engañados por el anticristo, se va a dar cuenta Israel y va a comenzar esta guerra. Tengo otros textos más, pero después, si gustan, los puedo dárselos. 6. El anticristo perseguirá a los santos. Daniel capítulo 11, versículo 33 al versículo 35. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Número 7. El anticristo hará lo que él quiera. Lo que él quiera. Versículo 36 del capítulo 11. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hará lo que quiera. ¿Y por qué hará lo que quiera? Porque Apocalipsis capítulo 13 dice que el dragón, la serpiente, el diablo, Satanás, le va a entregar todo el poder al anticristo para que él pueda gobernar sobre este mundo. Y en Apocalipsis capítulo 13 encontramos la Trinidad satánica. Está el dragón, está el anticristo y está el falso profeta, una imitación perfecta de la Trinidad perfecta de Dios. El dragón representando al Padre, el anticristo representando a Cristo y el falso profeta representando al Espíritu Santo. Qué increíble cómo Satanás está imitando todo de Dios. Pero lo que no puede imitar Satanás es la santidad, la belleza, la perfección de un Dios santo que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces el apóstol Juan está advirtiendo que ya es el último tiempo, porque ya el anticristo está en acción. Pablo le habla a los tesalonicenses, dice que ya el misterio de iniquidad está en acción, pero hay algo que lo está deteniendo para que este misterio no se pueda desarrollar, porque algo está interviniendo la acción del anticristo. Entonces podemos ver todas estas cosas. 8. El anticristo se elevará por encima de todos los dioses. Así lo dijo el Señor.
Este mundo lo está manejando el diablo, el maligno, por un poco tiempo. Entonces la iglesia debe estar al tanto. La iglesia lo que debe estar haciendo ahora, con más vehemencia, con más fuerza, predicar el Evangelio. Posteé hace un tiempo atrás en mi Facebook que muchos cristianos hoy día saben mucho de política, saben mucho de economía, saben mucho de moda y hablan de ello constantemente, pero no abren su boca para proclamar al Señor de señores y el Evangelio santo, eterno, que puede dar vida eterna a los perdidos para que no vayan al infierno. Entonces, iglesia del Señor, es hora, hermanos que me están viendo, que me están escuchando, hermanos acá presentes, es hora que la iglesia pueda despertar, que ya estamos en los últimos tiempos y la iglesia está paralizada, la iglesia está embobada con cosas de este mundo, atendiendo a las cosas de este mundo. Por eso es que el pastor Guido la semana pasada hablaba sobre no améis a este mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque no nos pertenece, no nos sirve amar las cosas de este mundo. Nos interesa el llamado de Dios, nos interesa que le amemos a Él por sobre todas las cosas y cumplamos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos está basado en Mateo capítulo 28. Vayan haciendo discípulos, prediquen al Señor Jesucristo, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta el fin del mundo y yo estaré con ustedes. Pero la iglesia hoy día está embobada. Hoy día ya no aman las cosas de Dios. Hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos que está a la puerta la venida del Señor. Hoy día como que estamos acostumbrados a estos cambios. Hermano, el diablo, Satanás, está preparando todo el escenario para que aparezca su Hijo y pueda gobernar este mundo durante estos 7 años. Y nosotros embobados, nosotros perdiendo el tiempo, nosotros pidiendo ayuda a quien no debemos de pedir ayuda, inclinando nuestro corazón donde no tenemos que inclinar nuestro corazón. Mi socorro viene de Jehová. Así decía el salmista. Mi ayuda viene de arriba. No viene de estas cosas de este mundo. Hablará, el punto número 9, hablará contra el verdadero Dios. Capítulo 7 de Daniel, versículo 25, por favor. Todos estos textos después, cuando veamos Apocalipsis 13, le va a traer recuerdos, por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí está entonces los 3 años y medio, cómo lo está diciendo Daniel. Un tiempo, una semana, es decir, perdón, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 10, este ser despreciable tendrá éxito. Capítulo 8, versículo 12, por favor, de Daniel. Tendrá éxito. Capítulo 8, versículo 12 y versículo 25. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por la tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 3 años y medio es lo que va a durar la paz sobre este mundo.
y luego comenzará la gran tribulación. Hermanos, si usted estudiara el libro de Apocalipsis y viera todos los eventos que viene contra la humanidad, que ha insistido vehementemente en desobedecer a Dios, que van a pedir en alguna parte del Apocalipsis que las rocas caigan sobre ellos, que las rocas los cubran para no morir y ver tanto desastre, ver todo lo que viene, lo que va a hacer el anticristo con los hijos de desobediencia. Hermanos, necesitamos entonces hoy día con más vehemencia que la iglesia se mueva. Sí, es lindo estudiar la profecía, pero la profecía nos tiene que mover a abrir nuestra boca. Como en algún estudio dije, donde hay un cristiano, tiene que haber un evangelista. Donde hay un cristiano, tiene que haber un evangelista para abrir su boca y hablar de Cristo. Que nuestros posteos, que nuestros mensajes en WhatsApp, nuestros mensajes en el Facebook, sea abriendo la Biblia, consolando, exhortando, animando, fortaleciendo a los hijos de Dios. Que ese sea nuestro deseo. 11. El anticristo será un gran conquistador. Capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, y con carros y gente de a caballo, y muchas naves entrará por las tierras, e inundará y pasará. Terrible. Versículo 42 también. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y lo de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y por último, el anticristo tendrá un deseo, un apetito vehemente sobre la tierra de Palestina, sobre Israel. Querrá conquistarla, la tierra gloriosa, y la va a tomar. Daniel capítulo 11, versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Capítulo 8 también de Daniel, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y ese es el cuerno pequeño, llamado el anticristo, que va a entrar en la acción en este mundo. Cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, comenzará entonces este periodo de 7 años de gobierno para el anticristo. El Antiguo y Nuevo Testamento testifican igualmente acerca de la verdad del anticristo. Pero sabe que el Antiguo Testamento, la verdad se esconde. En el Antiguo Testamento, esta verdad del anticristo se escondía sobre prototipos. Pero hoy día en el Nuevo Testamento no es así, porque abiertamente los escritores del Nuevo Testamento, Pablo y Juan, hablan de este ser despreciable que se llama anticristo. Pues ahora, queridos hermanos, y la próxima semana les voy a hablar que una de las razones por el cual el anticristo va a querer gobernar es que va a querer unificar la religión, va a querer unificar el catolicismo, va a querer unificar el protestantismo, los evangélicos, y va a querer protestar la religión musulmana. Eso lo vamos a ver, y que ya está en acción todo este trabajo para que de las 3 religiones solamente sea una. Y para allá vamos. Hoy día el ecumenismo está haciendo estragos tremendos. Hoy día, hermanos, que les quiero comentar, en La Moneda tenemos una capellana presbiteriana que es homosexual, que está a favor del aborto, que es divorciada y tiene otros elementos más, y ella es la capellana evangélica de La Moneda. Y estamos a eso, llegando a ese extremo, que a lo bueno le vamos a llamar malo, y a lo malo
Bueno, y como dice por ahí alguien, tengo derecho a ser feliz, pero no pisoteando las Escrituras, no pasando por encima de las Escrituras. Si hay leyes que se van a dictar en nuestro país y atentan contra las Escrituras, entonces yo tengo que accionar, yo tengo que reaccionar frente a eso. Y como lo dijo Pablo y lo dijo, Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahora vamos a ver a este anticristo bajo el punto de vista espiritual, cómo lo ve el apóstol Juan. Vaya por favor ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y acá en este punto, que vamos a ver al anticristo desde el punto de vista espiritual, voy a dar a lo menos 5 puntos, para que si usted gusta anotarlos, también pueda verlo ahí en su cuaderno. Vamos a leer todo el capítulo 13 del Apocalipsis, que son 18 versículos, pero necesitamos poder leerlo, porque si no, no vamos a entender cómo el apóstol Juan está viendo al anticristo al respecto en acción. Y ya no es un prototipo, ya no es una imagen, ya es el anticristo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién le va a dar el poder? ¿Cómo van a funcionar la trinidad satánica al respecto? Dice así, y por favor aquí quiero hacer un alcance, porque desgraciadamente está mal traducida en la Reina Valera este texto del primer versículo. Se lee de esta manera: y se paró el dragón sobre la arena del mar. Así se debe de traducir esta palabra, se paró el dragón, no Juan. De los versículos 1 al 10, el apóstol Juan va a hablar del anticristo. Y del 11 en adelante va a hablar sobre el falso profeta. Entonces hágase esta idea, escríbalo si quiere en sus cuadernos. Vamos a encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis el dragón o Satanás. Vamos a encontrar a su hijo, que se llama el anticristo, y vamos a ver el falso profeta que representa al Espíritu Santo sellando, poniendo una marca sobre la mano o sobre sus frentes de las personas. Lo mismo que hace el Espíritu Santo hoy día, sellando a los que son suyos, lo va a hacer también el falso profeta. El anticristo va a hacer lo mismo. El Padre le dio todo el poder al Hijo, que es lo que va a hacer en el capítulo 13 el diablo, le va a dar todo el poder al anticristo para que pueda gobernar. Y aún más, el anticristo va a sufrir una herida mortal y va a ser sanada milagrosamente y toda la gente le va a rendir pleitesía. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Pero Él venció la muerte, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y eso podemos decir, gracias Señor por esto. Capítulo 13 dice así entonces: y se paró el dragón sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía, y por favor vaya viendo las características de esta bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Desgraciadamente no puedo describir por el tiempo qué significa cada una de estas cabezas y cada una de estas diademas que aparece ahí sobre estos cuernos al respecto. Pero la palabra bestia lo traduce en el original como una bestia salvaje, una bestia que no va a tener ningún criterio, nada, va a ser despiadado. Y eso es lo que está viendo Juan en esta profecía. Y se paró el dragón sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia feroz, una fiera, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y mire lo que dice después: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿No es un imitador perfecto de Dios? Increíble, ¿no?
vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y proscuneo adoraron vehementemente al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Recuerda los 12 puntos? Nadie lo va a vencer. Pero alguien va a venir, no con poder humano, sino con poder celestial, y lo va a derribar, y lo va a vencer, y lo va a encarcelar por 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20, y no podrá salir durante esos 1000 años a engañar a las personas. Qué increíble. También a esta bestia, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es lo que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, le dio a esta bestia, le dio al dragón y al falso profeta que actuara estos 42 meses, estos 3 años y medio finales de la gran tribulación. Eso es todo lo que tiene que actuar. Y durante ese tiempo, el diablo, el anticristo y el falso profeta tendrán que hacer su trabajo de poder blasfemar contra Dios y todo lo que se tenga que ver con Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. No tan solo eso, sino que también su blasfemia va a ser dirigida a todo el ejército de Dios y todo lo que hay allá arriba. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8, nuevamente aparece este verbo, y proscuneo lo adoraron, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora del versículo 11 en adelante va a aparecer la acción del falso profeta representando al Espíritu Santo. Hermano, todo esto está bien planificado por una mente maravillosa de Satanás. Todo planificado. Hoy día nosotros, hermanos, estamos invadidos en la televisión, en las redes sociales. Todo apunta a que este nuevo orden mundial se va a desarrollar y le van a dar la bienvenida al anticristo como el Mesías, como el que va a solucionar todos los problemas y va a traer la paz duradera a este mundo, donde la economía se va a restablecer, donde todas las cosas que se echaron a perder las va a arreglar, etcétera, etcétera. Y nosotros guardamos silencio. Recuerde, donde hay un cristiano, hay un evangelista. Grábelo eso en su corazón. Donde hay un cristiano, debe haber un evangelista. Debe haber un Felipe. No le importó ir a Samaria a predicar el evangelio. Él fue. No le importó tomar tiempo con el eunuco, subir a su carro y comenzar de Isaías 53 y pasar por todo el Antiguo Testamento hablando del evangelio de Cristo. Y cuando este hombre lo entendió, descendieron y él se bautizó. Y después de eso, Pablo lo llama Felipe el evangelista, que había sido diácono y ahora tuvo un amor profundo por las almas perdidas. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, este falso profeta ejerce toda su autoridad en presencia del anticristo. Recuerde, es el diablo, el dragón, el que le da la autoridad al anticristo y el anticristo después le da la autoridad al falso profeta para que vaya a hacer este trabajo que viene ahora en adelante.
Leo nuevamente el 12. Y ejerce se lee y ejerce toda su autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ese es el trabajo del falso profeta. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo hoy día en la vida de los creyentes? Incentivarlos para que puedan adorar al Hijo de Dios y que sean semejantes al Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28-29. ¿Qué es lo que va a hacer el falso profeta? Va a lograr que la gente que no está escrito en el libro de la vida adoren al anticristo. Bueno, sigo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. La tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel o a todo el que no la adorase. Nota el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues ese es su número de hombre y su número es 666. Y uno puede ver tantas otras cosas. Y uno va viendo cómo se va desarrollando este mundo, cómo se va engranando para que puedan recibir al anticristo. Y eso desde el punto de vista espiritual. Juan está viendo esto y nos los dejó a nosotros para que pudiéramos ver a partir del capítulo 5 en adelante y hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, todo el desastre que va a ocurrir durante estos años en que el anticristo va a gobernar este mundo. Es cierto que cuando comience la gran tribulación nosotros vamos a estar en el cielo, con el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Pero hoy día necesitamos ver estas cosas. El anticristo se dará a conocer como el terrible blasfemador contra Dios y va a ser el gran enemigo de todo lo sagrado. Y aquí surge una idea: ¿por qué y de dónde habrá él? ¿Por qué el anticristo tiene tanto odio contra Dios? Hermanos, los ateos corrientes no tienen odio hacia Dios. Los ateos corrientes no tienen odio hacia Dios. Ellos se limitan sencillamente a no creer en Dios. Y eso para ellos es todo. No creen en Dios, pero no odian a Dios, los corrientes. Otros aborrecen no a Dios, sino a los cristianos, viendo cómo, comillas, esos cristianos con frecuencia obran el mal. En cambio, queridos, el anticristo aborrecerá al mismo Dios. Como quien dice, el anticristo aborrecerá a Dios sin causa. No tiene causa. Lo aborrecerá. Bueno, quiero tomar al menos uno de los puntos que le dije, uno de los 5 puntos. Y ya la próxima semana, Dios mediante, continuaré con esto, pero también voy a continuar con otro sermón que tiene que ver con la unificación de las 3 religiones que hoy día están planteadas y que hoy día, queridos hermanos, ya para el 2022 tiene que estar terminado este proyecto. No sabemos en qué mes va a terminar, pero el 2022 se dio como plazo para poder terminar este gran proyecto y poder ahí, en algún lugar del mundo, unificar las 3 religiones más poderosas del mundo.
el cristianismo, todo lo que tenga que ver con los musulmanes y también el catolicismo. Increíble. Bueno, vamos al último texto, y es el último punto de los 5 que voy a tocar con ustedes. Vaya por favor ahí a segunda a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 3. Versículo 4 también. Dice así el apóstol Pablo a la segunda carta a los Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hombres en las congregaciones que apostatarán, negarán la fe y negarán al Señor. Y créame que hoy día hay un gran éxodo de hombres. Por eso que el apóstol Juan está diciendo que estas personas, estos que tienen el espíritu del anticristo, estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros porque no eran de nosotros. Y ahora el apóstol Pablo está explicándolo de esta otra manera, que aquel día, aquel gobierno del anticristo no se va a producir sin que antes venga a las iglesias la apostasía. Versículo 4, perdón, y sigo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí viene la característica de este hijo de perdición del anticristo, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso va a ser terrible, queridos hermanos, porque Israel va a tener que enfrentar ese juicio durante todo este tiempo. Entonces no es juego que la iglesia esté en silencio. No es juego que hoy día podamos aceptar todas estas cosas que este mundo está planificando, este nuevo orden mundial. Si los que son más estudiosos pueden revisar los billetes de Estados Unidos, en el billete de $1 aparece en el reverso del billete aludiendo al nuevo orden mundial. Usted podrá buscarlo en los billetes de $1 y ahí aparece en inglés esta leyenda, acuñada en uno de estos billetes. Entonces, hermanos, todo esto se va a ir desarrollando paulatinamente, seguidamente, planificadamente e intencionalmente para que este nuevo orden mundial le abra los brazos, este mundo le abra los brazos, todos los estados de este mundo le abran los brazos al anticristo y pidan. Uno de los voceros del Vaticano abiertamente dijo que necesitaban imperiosamente hoy día un nuevo líder mundial. Lo necesitan. El mundo lo necesita. Nosotros, no. Nosotros no lo necesitamos. Nosotros lo que queremos y necesitamos y queremos escuchar es aquella trompeta cuando suene. Y el apóstol Pablo da ese consuelo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados, trasladados para estar siempre con Él. Queridos hermanos, yo les pido que sigan estudiando este tema, especialmente Apocalipsis capítulo 13 y todos los versículos que aparecen ahí en el libro de Daniel, que habla al respecto sobre este tema del anticristo. ¿Oramos? Gracias a nuestro Dios, porque de verdad, Padre, tú nos instas y nos ayudas a través de las Escrituras y has dejado plasmado estos temas tan importantes, Padre, que muchas veces, Señor, en las congregaciones no se tocan. Pero sí, Padre, tu pueblo lo está viendo en el día a día, cómo Satanás está tomando control de todas las áreas de este mundo. Y lo que más le interesa hoy día es destruir el matrimonio, destruir las Escrituras, destruir el cristianismo. Y eso es lo que va a hacer Satanás, se va a oponer contra todo lo que se llama a Dios o contra todo lo que es objeto de culto a Dios.
Padre, anímanos para seguir estudiando. Anímanos, Padre, para poder seguir perseverando en tu palabra. Y seguir, Padre, descubriendo cómo este mundo va de mal en peor. Señor, este no es problema de los partidos políticos. Esto no es un problema de un presidente. Este es el problema del corazón que está sin Cristo, que hacen leyes en contra de tu palabra. Señor, no podemos culpar a los partidos políticos. Señor, debemos de culpar que el diablo ya está haciendo su trabajo maravilloso en todo el mundo. Por eso, Padre, anímanos, porque la cosa va de mal en peor. Pero, Padre, vemos en el Antiguo Testamento que grandes hombres, jóvenes, se vieron enfrentados, Padre, a una terrible corrupción, y tus hijos brillaban en un lugar donde tú los habías puesto. Señor, pienso y me viene a mi mente este joven que a los 17 años fue vendido por sus hermanos y brilló en Egipto. Fue un hombre que no accedió a los deseos de una mujer porque te temía, Padre. Sabía quién eres tú. Señor, trae a mi mente también a estos jóvenes que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Y entre ellos iba este joven Daniel. Estos jóvenes también que no accedieron a la petición del rey de contaminarse con sus comidas. Padre, la iglesia tendrá que sacar enseñanzas prácticas de estos jóvenes. Y Señor, aquel mundo en el cual estos jóvenes fueron expuestos no es muy diferente al que estamos viendo hoy día. El mundo está malo, porque Satanás ya comenzó su gobierno. Entonces, Padre, lo que nos resta a nosotros es no perder el tiempo en las cosas de este mundo. Padre, te suplicamos que puedas acelerar la venida del Señor. Pero también pensamos, Padre, en que tenemos una tarea establecida en este mundo, que has dejado a este organismo precioso, maravilloso, que es la iglesia, para que pueda anunciar las maravillas de la salvación. Señor, estamos haciendo nada cuando vemos que el mundo está haciendo todo para corromper nuestra teología, nuestras costumbres, nuestra devoción por ti. Padre, ayúdanos a entender el cristianismo. Padre, sin ti no lo podemos hacer. Así que despiértanos, anímanos, fortalécenos, para que seamos ganadores de almas. Te damos gracias, Padre, y encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.